Buen día, doctor. Buen día, Guillermina. Hola, Un placer Félix. de nuevo poder estar conectado con ustedes. Igualmente, Félix. Mira, estábamos recién hablando de una nenita en Colonia Muñiz que la mamá la está reclamando, el papá se la llevó y no se la devuelve, y la policía y la justicia no puede hacer nada. La jueza lo citó varias veces, no van a la audiencia, y me parece que todo esto está funcionando muy mal, y que hay muchas víctimas, y entre otras víctimas está la propia mamá, una mamá que no puede, nosotros no la podemos entender porque habla solamente wichí, no sabe hablar castellano, a pesar de que supongo que ha ido a la escuela, y mínimamente darse a entender en castellano es muy conveniente para cualquier persona en Argentina, porque nos manejamos con ese idioma, más allá de cuál es nuestro idioma natal, ¿no es cierto? Es que es una riqueza que hay que defender, el idioma de cada uno de las comunidades. Ahora, me parece fundamental que cualquier persona que vive en Argentina sepa expresarse en castellano para que los demás la entendamos. Yo tuve que pasar un audio de esta señora y tuve que hacer de traductor porque la mayoría de los que viven en Formosa no saben hablar wichí. Entonces no podemos entenderla. ¿Qué pensás vos de esto, Félix? Bueno, Gabriel, es un tema que para nosotros es común en nuestras tribus que habitamos en Argentina. Lo que más uno puede escuchar, que siempre dice que es violento, son los pueblos mapuche, diaguita y colla. ¿Por qué? Porque ellos se han ocultado su identidad dentro de los criollos, y a través de esa esclavitud que han recibido estos pueblos, aprendieron muchas cosas de la sociedad, pero tuvieron que ceder la lengua materna. Uh-huh. En cambio, en la zona norte, Formosa, Chaco, Salta, no hemos escapado de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque somos muchos y hemos podido resistir la invasión y también la esclavitud. Y hoy en día es un problema para nosotros poder expresar como corresponde, pero hacemos lo mínimo, así como yo he podido aprender el castellano, así andando, estudiando, aprendiendo cada palabra. Si no entiendo, busco en el diccionario. Mínimamente me defiendo, y muchas veces chocamos con el interés del otro, la cuestión personal, y es ahí donde uno encuentra solo. ¿Por qué? Porque la justicia no le interesa el tema indígena, no es que no saben, no conocen, no le interesa. Uh-huh. Porque las leyes indígenas, cuando fueron escritas, han incluido en ese tema de que cuando un indígena va a denunciar, tiene que tener un traductor que entienda el castellano. Y eso muchas veces los hermanos que son estudiantes, que son indígenas, muchas veces quiere que le pague para que sea traductor. Entonces ellos aprenden del blanco, de cada cosa que hace ya quiere cobrar. Entonces ese es uno de la parte negativa que hoy estamos pasando, porque ese relato, testimonio de esta mujer está pasando en todas las comunidades indígenas, no es un caso solamente, porque acá en mi zona hay varias mujeres que están padeciendo ese tema porque se separaron y el marido quiere llevar a sus hijos. Tuve que intervenir un caso en Buenos Aires cuando los jóvenes se emborrachan, se drogan, se pelean, y siempre la víctima de por medio es la criatura. Entonces esta situación que hoy estamos pasando, la juventud de hoy ya no respeta lo que es la vida familiar. Entonces es uno de los grandes problemas, porque nosotros no tenemos a dónde denunciar. Existe el derecho de la mujer, violencia de género, pero para la mujer indígena no tiene esa protección.
pero sí la policía interviene y lo primero que hace es meter preso al el hombre. Y muchas veces el hombre que es víctima a veces inocentemente comete un error y ya va preso, ya no tiene perdón. Pero cuando la mujer también genera violencia contra su pareja, queda sin investigación, porque muchos de hoy en día jóvenes que están abandonados se suicidan porque no saben qué hacer. Es un tema muy delicado. Entonces acá la justicia no funciona, la policía aprovecha para poder perseguir a los hombres, porque he tenido muchos casos, Gabriel, indígenas presos por violencia de género, le acusan de violación, maltrato, toda clase de causas que se inventan para que el indígena se pudra en la cárcel. Tuve un caso ahí del pueblo Wichí, ahí de Salta, un hombre que fue acusado por violar a una nena. Y este hombre lo negaba rotundamente y tenía testigos de que no fue así. Pero como le hicieron firmar a la pareja de que fue él el actor y la pareja no sabía el castellano, no sabe escribir, pero le obligaron a firmar la denuncia inventada por la policía. Y el hombre sufrió mucho, y hasta tuvo un problema así, tumor en la cabeza por los golpes que le hacía la policía. Y así, en la pandemia pedía que le liberen para que pueda estar en la casa, no tenía ni encerrado. Y así cuántas cosas sufren los pueblos indígenas que ni siquiera se sabe. Y hasta yo tampoco puedo hacer nada porque no tengo defensa, no tengo recursos para poder contratar o pedir un abogado que asista esta clase de injusticia. Por eso el otro día estuve ahí en Resistencia con los líderes indígenas de diferentes provincias. Estaba la provincia de Chaco, Formosa, Santa Fe, Misiones, y se intercambiaban información respecto a este tema. Y la problemática es similar. La problemática que tiene que ver el tema, la falta de acceso a la justicia y la inseguridad jurídica de las tierras, y también el tema de enfermedades que no son atendidos a los hermanos indígenas en todos los lugares donde exista una sala de primeros auxilios, y los indígenas se van muriendo. Y ya los hermanos ya dicen, estamos cansados de que nos digan que tenemos hospitales, que tenemos médicos, que tenemos ambulancias, que tenemos... No estamos quejando de los medios, que el tema que no funciona. Entonces, una hermana Wichí se enfermó, se fue al hospital Perrando, no puede hablar el castellano, y cuando le dijeron que estaba sana, le dieron de alta. La mujer no quería ir a su casa porque sabía que todavía no estaba bien, le dieron de alta, y de ahí empezaron a discutir. Los familiares querían quedarse, pero el médico dijo que sí, tenía la salud ya bien y que pueda volver a su casa. Y a mitad de camino se compensó otra vez. Cuando vuelve, dice, nosotros ya le dijimos que tiene que cuidarse, que no tiene que comer esto, que tiene que hacer esto, y no lo cuidan. Y así que no tenemos la culpa, dicen los médicos. Cuando el indígena no sabe lo que es la palabra nutricional, ¿qué es la nutrición para un indígena? ¿Cuáles son las comidas que tiene que consumir? Pareciera que son detalles menores, pero es importante que el indígena entienda la indicación del médico, la hora que tiene que tomar el medicamento, y no lo puede hacer porque no entiende, no sabe leer y no entiende el castellano. En cambio,
La educación intercultural bilingüe que dice que se está implementando en las escuelas le prohíben a los niños indígenas hablar en su lengua materna. ¿Por qué? Porque tiene que ser cristiano, civilizado, y que tiene que ser moderno. ¿Dónde, discúlpame Félix, dónde no le permiten a los niños hablar su idioma original, su idioma materno? ¿En qué lugares? Hay muchas escuelas, así como escuelas indígenas que no tienen maestro indígena. Los criollos ocupan cargos de educador bilingüe cuando no entiende la lengua materna. Acá en la comunidad tenemos como 4 o 5 escuelas alrededor de la comunidad. La escuela Dr. Nicolás Avellaneda, la 291, que es una escuela secundaria de la comunidad, y no tiene maestro indígena, maestro ni maestra indígena, para mostrar un ejemplo. Y entonces los docentes, entonces los docentes en esa escuela no saben hablar en el idioma indígena, y hay muchas explicaciones que los chicos no entienden porque no dominan el castellano. Entonces algunas cosas entienden, otras no. Entonces desde ahí la mamá, hoy las madres jóvenes, le enseñan el castellano al hijo cuando está creciendo. Entonces ahí pierde la lengua materna el chico por esa razón. ¿Por qué? Porque tiene que entender la enseñanza que le imparte el docente blanco, pero tiene que sacrificar su lengua materna. Claro. Entonces eso no es educación bilingüe, es una imposición que hace la educación con los pueblos indígenas. En esta zona tenemos la escuela de Costa Alegre, La Primavera, porque hay una comunidad, La Primavera, que no es indígena, que está sobre la ruta, la escuela del barrio El Palomar, la escuela número 308, que es indígena, pero está vacía, que tiene jornada completa. ¿Por qué? Porque ahí no se enseña como corresponde. Entonces los padres y las madres le llevan afuera de la comunidad a los niños para que aprendan el castellano y aprendan a escribir. En cambio, la 291, la 308 es escuela indígena y no tienen maestros. Las 308 sí tienen maestra indígena, pero las maestras indígenas tampoco manejan bien el español. ¿Por qué? Porque crecieron con esa enseñanza de tiene que ser castellano. Sí. ¿Por qué? Porque dice que la lengua indígena es atraso, ya pasó de moda, y así nos condenan de esa manera. Félix, yo siempre te consulto porque para mí sos un referente valiosísimo, un formoseño muy valioso, y que se ha mantenido ajeno a todo lo que es el manoseo político y el intercambio de favores. Hay un término que ahora está de moda, que es la casta, y a vos te trataron de llevar a la casta, te trataron de convertir en un integrante de la casta, y vos siempre tuviste la claridad mental de decir: yo no vendo ni alquilo mis convicciones y mi identidad ni para unos ni para otros. Y hoy estás hace mucho tiempo reclamando que los aborígenes vuelvan a tener ese espacio que era el Consejo Consultivo, donde puedan expresarse. Me parece hoy más que nunca que es necesario, porque tiene que haber gente lúcida y clara como vos, viendo estos problemas que me estás contando, porque si vos me estuvieras contando esto de que estuviera pasando en una comunidad criolla o blanca, sería un escándalo, ¿no? Que haya gente que no sabe hablar el idioma, que los padres sacan los chicos de la escuela y los llevan a otro lado porque no aprenden, no les enseñan lo que necesitan, en fin. Pero como se trata de aborígenes, se trata de indígenas, entonces, y bueno, les toca a los indígenas, no nos toca a nosotros. Sigue habiendo esa grieta
¿no? Porque se habla mucho de la grieta política, pero acá hay una grieta racial y cultural, ¿no? Entre los que son indígenas y los que son no indígenas, y esta grieta es muy antigua, desde que llegó Fontana a Formosa, ¿no? En adelante está esa grieta, y nunca esa grieta, nunca se superó felizmente para todos. No se superó para los indígenas ni se superó para los criollos o los blancos. Esa grieta sigue estando ahí, y en esa grieta los perdedores son ustedes, los aborígenes. Sí, la verdad, doctor, es un tema que nunca termina, porque a los pueblos indígenas siempre ha sido como perseguido por parte del Estado, y mucho tiene que ver con la educación. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos consideran los salvajes, que nos respetan. Nosotros nunca hemos sido noticia de asaltar un supermercado por hambre, robar un banco, matar a alguien para robarle plata. Nunca hemos sido noticia. Ese respeto que le damos al blanco es tan grande que el blanco aprovecha para poder usurpar nuestras tierras, vendernos la mercadería con un valor triplicado, cuatruplicado, y el indígena no protesta. Cuando tiene plata, paga, compra, más que el criollo. ¿Por qué? Porque nos ven así como tontos, que no sabemos nada, que no entendemos la civilización. Y eso es difícil discutir con el otro cuando el otro no te escucha. Cuando aparece la democracia en el año 83, los pueblos indígenas empezaron a luchar para que estemos incluidos dentro de esta propuesta de un cambio, que se habla de democracia, que incluye la legislación indígena, y ahí se logró la ley 426. Esta ley integral del aborigen dio la posibilidad de integración de los jóvenes a través de la educación. Pero lastimosamente esta ley nunca funcionó porque está en manos de gente que no son indígenas. Y así, de esa manera, cuando la ley 426, el objetivo es el objetivo de esta ley 426 dice lo siguiente: esta ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades aborígenes, la defensa de sus patrimonios y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional, provincial, y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos. Entonces, esta ley que se creó en el año 84 no está funcionando. ¿Por qué? Porque el mismo Poder Ejecutivo, cuando dice esta ley, el Poder Ejecutivo designará al presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes. No es que los indígenas eligen al presidente. Entonces ahí ponen gente de confianza del gobernador para manejar los recursos que tienen los pueblos indígenas, y esos recursos vienen de Nación, del petróleo, del IAS, y también ayuda internacional, montones de recursos económicos que llega a nombre de los pueblos indígenas. Pero el manejo de esos recursos lo maneja un criollo. Entonces ese criollo, como sabe robar, sabe mentir, sabe engañar con papeles, hace un informe, y después los pueblos indígenas, como en el caso mío, que soy una cara visible de la lucha indígena, no tengo agua, no me pueden dar la vivienda, no puedo acceder a los programas sociales, porque me consideran un opositor, me consideran como el enemigo del gobernador cuando no tengo nada. No soy enemigo de nadie, ni quiero ser enemigo de nadie. Pero eso él, es lo que yo busco. Gildo Infran, él
Gildo, dijo, este hombre es una desgracia, algo así, dijo. Es una desgracia que haya nacido en mi mismo pueblo, una cosa así, o que sea vecino mío. Él mismo te ha dado una carátula, digamos, de desgracia, algo así. Ahora, yo creo que lo más desgraciado de todo esto, Félix, es que se ha instalado una imagen entre los que no son indígenas de que los aborígenes en Formosa son aprovechadores, han aprendido hábilmente a chantajear al resto, ¿no? Este tema de los cortes de ruta y esto de que se ha instalado esta imagen de que el aborigen en Formosa trata de vivir sin trabajar y trata de conseguir del gobierno o del sistema un montón de beneficios y que si no le dan ese beneficio hacen algo en contra de los demás, ¿no? Una especie de chantaje. Y esto al mismo tiempo que todos sabemos que, al mismo tiempo que pasa esto y que se supone que hacen los aborígenes esto del chantaje, al mismo tiempo todos sabemos, con una mano en el corazón, de que el sector indígena es el más pobre, el que tiene más enfermedades, el que no tiene nada, no tienen propiedades, tienen problemas de salud muy serios y sus hijos son los que menos posibilidades de progreso personal tienen. Eso cualquier ciudadano de Formosa lo sabe, pero al mismo tiempo se instaló esta idea de que el aborigen es un aprovechador, de que el aborigen es un tramposo y que es una persona que en vez de pensar en positivo está pensando cómo aprovecharse de la situación, no trabajar, no avanzar, no mejorar. Es una imagen muy negativa que hay del aborigen y se ha instalado muy fuertemente. Sí, la verdad que es un tema que siempre fue así, porque yo me acuerdo en la época cuando se cultivaba algodón y maíz, y todos era cosechado a mano. ¿Y quiénes son los que viven en esta zona? Son los indígenas. Y muchos hemos sido mano de obra. Nosotros teníamos que carpir el algodón, carpir el maíz, luego cosechar, y nunca ganábamos, pero era para comer, sustentarnos. Y mucho de ese esfuerzo nunca ha sido reconocido por el agricultor. Por esa razón nunca hemos sido beneficiarios de una jubilación con aporte, porque siempre hemos trabajado en negro. Hasta hoy en día trabajamos en negro. Muchos de nuestros jóvenes hoy están en diferentes provincias buscando trabajo, sabiendo que Formosa es la pionera en reconocer la legislación indígena, que debería ser como la provincia que más posibilidad de poder demostrar que el indígena está integrado, incluido en los proyectos productivos de diferentes tipos. Y he asistido muchos jóvenes esta semana, que es una noticia que no se conoce. Una chica ahí del barrio Toba de Clorinda, falleció su hijo ahí en Buenos Aires. El chico tuvo una fiebre y lo llevaron al hospital y falleció antes de llegar al hospital. Entonces la chica, la familia Pachi, ahí del barrio Toba, me llama a mí para querer trasladar el cuerpo de su hijo al cementerio de Clorinda. Y nos encontramos de que el cuerpo está en la cochería, que está en el estudio del forense, y que el resultado no salió, por lo tanto no se puede trasladar. Entonces esa mujer cree que denunciar ya le van a facilitar el cuerpo para trasladar a su pago. Y estas cosas que suceden con las mujeres indígenas es difícil, pero el problema de la falta de asistencia profesional de un abogado, y nosotros mendigando favores a los profesionales para que nos ayude para que se pueda trasladar,
Entonces, nosotros a través de un hermano indígena que vive en Buenos Aires, por lo menos se fue a hablar en la Casa Formosa, y la Casa Formosa se comprometió de trasladar el cuerpo una vez resuelto el tema burocrático de los papeles, y ahí se trasladaría. Y hace más de casi una semana y media que el cuerpito está ahí esperando ser trasladado a Clorinda. Cuánta injusticia, que a mí me parte el alma de no poder hacer nada. No sé qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir. Hermanas que falleció ahí en Buenos Aires también, que era de Misión Tacaglé, me piden a mí trasladar el cuerpo, pero el marido, que es un boliviano, la mujer se enfermó, tuvo fiebre el día viernes, sábado, domingo falleció, y el lunes lo enterraron. Entonces, al estar enterrado, la justicia dice que tiene que tener más o menos unos 6 meses o un año, se puede trasladar el cuerpo, hacer la exhumación, trasladarlo. Entonces, todas estas cuestiones burocráticas que sufrimos los pueblos indígenas. Me imagino un criollo que le puede suceder esto, que no tiene el derecho que tenemos. Nosotros tenemos legislaciones propias y nos pasa esto. Imagínate un campesino, un criollo que no tiene esa posibilidad, un inmigrante, la injusticia que padecemos. Pero el problema es que nadie le importa, nadie le importa. ¿Para qué está el INAI? ¿Para qué está el ICA, el IRACH de Chaco, el IPI de Salta, el IPA de Santa Fe, el Asunto Guaraní de Misiones? Son organismos provinciales que deberían ser los interesados en resolver estos problemas. Lo tiran, no, el problema es que no hay plata, el problema es que no es de nuestra provincia, no es de acá, que se arregle con la provincia donde viene. Y esas son cosas que pasan en el mundo indígena, y es muy triste, porque los políticos entre ellos se pelean. El otro día, cuando estuvimos en Resistencia, a mí me dio pena escuchar a un abogado decir que ustedes tienen que pensar bien a quién votar, porque si pierde Massa viene la dictadura. Y ustedes saben bien que la dictadura mató muchos civiles, la dictadura secuestra, asesina a gente civil, no le importa. Entonces ustedes van a sufrir si pierde Massa. Cuando yo le decía estas cosas, la dictadura, que nadie se pronuncia, está en Formosa. ¿Por qué? Porque la sufrimos en carne propia de lo que es no acceder a ningún derecho. La justicia no funciona, el gobierno hace lo que quiere, le piden opiniones, y muchas veces ha sido pronunciado como el mejor gobernador del país, el modelo del país, Formosa. Y los pueblos indígenas sufrimos esta triste realidad como ser humano. Entonces, esas cosas que yo digo siempre así en público, le genera más bronca conmigo, y yo soy como la víctima de esa mirada política que tiene el gobierno provincial, y eso no estoy como contento con decir esto. Yo sé que hay una consecuencia. Yo le dije delante del abogado, en presencia de muchos líderes, lo que yo pienso y lo que siento. ¿Por qué? Porque he vivido en carne propia. La dictadura militar que se dice en esos tiempos, el ejército argentino fue el encargado del exterminio de los pueblos indígenas en la campaña del desierto. Esto pasó en Chaco en el año 1924, en Napalpí, gobierno radical. En el 47, masacre en Rincón Bomba, gobierno peronista. Y después, cuántas cosas hemos sufrido. Y dice que tenemos que cuidar que viene la dictadura. La dictadura siempre la hemos vivido en esta democracia. Porque esta democracia, en el año 77, la dictadura militar que gobernó el país, es la que nos permitió devolver el territorio a las 5.000 hectáreas. Reubicó a los paraguayos que estaban usurpando nuestras tierras. No es que lo expulsó violentamente, lo reubicó
en la colonia nueva de Buenavista, en Laguna Nainec y el barrio El Palomar. Esos paraguayos no tenían DNI y fueron reubicados en la dictadura. Y esta democracia que volvió en el 83 nos reconoció 5.187 hectáreas, pero esas 5.187 hectáreas en medio de la comunidad cruza la Ruta Nacional 86, que tenemos alrededor de 12 kilómetros de ruta que nos quitó 1.200 hectáreas sin que nos devuelva un terreno de 2.200 hectáreas. Vino el Parque Nacional, usurpa nuestros territorios y nos quita. El gobernador de la provincia de Formosa en el año 2007 nos volvió a quitar 2.042 hectáreas. Nadie respetó la ley, nadie pensó de que acá los pueblos indígenas tenemos derecho. Entonces, esta democracia demostró otra clase de autoridades, porque esta democracia nos destruyó, nos hizo un desastre en nuestra comunidad, nos dividió, compró a los pastores, a los caciques, a los delegados, y así hemos perdido esa unidad como comunidad. Y es producto de esta democracia, y cuando dice que tenemos que tener miedo, lo que vendrá, nosotros no tenemos esperanza de que esto puede cambiar, ni con Massa, ni con Milei, porque es una situación que no se habla, no somos agenda de Estado. Cada líder reúne con los candidatos, pero como referente político, no como líder indígena, porque si realmente la democracia incluye a los pueblos indígenas, tiene que haber un diálogo intercultural respetuoso con todos los líderes indígenas de todos los partidos políticos y religiosos. Y eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. ¿Por qué? Porque se maneja fácilmente con los punteros de los mismos espacios políticos. Totalmente coincido con vos, Félix. El problema indígena no está en la mente ni en la agenda de la dirigencia democrática, lamentablemente.